Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este cuarto seminario internacional, el título general Arte e Inteligencia Artificial, el título de la ponencia Dirección de Tesis e Inteligencia Artificial, Retos y Responsabilidades. Está a cargo de un miembro y de un integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, quien nos acompaña desde el hermano país de México, el doctor José Luis Bautista López. Él es uno de los integrantes del grupo de arte e inteligencia artificial que desde el año anterior venimos nosotros trabajando estas ideas en relación a después de lo que aconteció ese 22 de noviembre del año 2022. Les voy a leer el resumen, por favor, para todos tener el contexto sobre qué va a ser este diálogo conversatorio ante todo, un diálogo conversatorio. El progreso acelerado y continuo de la inteligencia artificial está teniendo un impacto considerable en la educación universitaria, incluyendo naturalmente la dirección de tesis, aunque estas herramientas mejoran labores como organización y revisión de literatura, además de edición y organización de los datos, también su utilización representa un reto ético esencial. Este estudio analiza las consecuencias de la implementación de la inteligencia artificial en la elaboración de tesis, enfocándose en el plagio, la dependencia tecnológica y el razonamiento crítico. El texto examina las consecuencias de definir límites previos para otorgar a la inteligencia artificial el contenido producido, además de la importancia de establecer principios institucionales que establezcan su uso ético y responsable. Asimismo, se examina el peligro de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial promueva una dependencia desmedida de los alumnos, lo que podría mermar su crecimiento como investigadores independientes. Por otro lado, se sostiene que su aplicación estratégica y supervisada potencia el razonamiento crítico al fomentar la evaluación de fuentes para la elaboración de argumentos robustos. Este análisis finaliza con las sugerencias prácticas para que los directivos de tesis guíen a sus alumnos en la incorporación ética de la inteligencia artificial, subrayando la transparencia, la vigilancia activa y elaboración de regulaciones institucionales transparentes. La inteligencia artificial no debe reemplazar el trabajo de investigación, sino actuar como un recurso que empleado con criterio fortalezca la integridad en el ámbito académico y de la capacitación de investigadores autónomos. Por favor, los que ya nos van acompañando en la plataforma y han ingresado a nuestra plataforma, recuerden, podemos participar en este diálogo, en este conversatorio, y todos los que participamos el día de hoy, estamos presentes, se les va a certificar. Por favor, todos los que nos están acompañando, les vamos a certificar. Entonces, vamos a ceder la palabra para iniciar este diálogo y conversatorio al doctor José Luis Bautista López. Tiene usted el uso de la palabra, maestro. Muchísimas gracias, doctor, por esta invitación en la que pretendo compartir algunas de las experiencias y algunos principios con base bibliográfica de lo que es la dirección de tesis utilizando la inteligencia artificial. No tanto, no está enfocado, no me gustaría enfocarlo tanto en el uso de la inteligencia artificial en el trabajo de investigación, porque eso se ha hablado mucho, creo que se ha hablado mucho y se seguirá hablando porque es un punto bien importante. Pero el enfoque que le quiero dar es cómo, como directores de tesis, podemos utilizar la inteligencia artificial. Y en ese sentido, si me lo permiten, me gustaría
que este más que una conferencia pudiera ser un conversatorio, es decir, que todos pudieran aportar sus opiniones. Y me gustaría, de ser posible, que los invito para que lo hagan de viva voz y no tanto por el chat. ¿Cómo podría ser esto? Pues ya sea que levanten la mano o siéntanse todos los participantes con la total confianza de hablar, de prácticamente interrumpir, eh, porque no sería una interrupción, sino pueden levantar la mano virtual, pueden levantar la mano virtual y entonces les daré la palabra y o pueden intervenir, prender su micrófono, siéntanse con la confianza de prender el micrófono e intervenir en lo que estemos diciendo, de manera tal que pueda haber un diálogo dinámico y, por supuesto, fructífero. Entonces, repito, es algunas cuestiones de mi experiencia en las direcciones de tesis, y cómo he integrado la inteligencia artificial, porque hay unas cosas que produce la inteligencia artificial que también creo que no es conveniente utilizarlas. Y ahorita vamos a ir platicando por qué, pero hay otras cosas que son muy convenientes y que aportan mucho. Entonces me voy a permitir leer algo del texto para irlo comentando. Nos dice que tengo aquí este texto que estoy Como lo has elaborando. dicho, efectivamente es Adelante, doctora Carla. Sí, está entrando desde el hermano país de Ecuador la doctora Carla Lazo. Muy buenas noches, doctora. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Siga usted, maestro. Siga usted. Están ingresando al Zoom. Muchas gracias. Entonces voy a ir leyendo un texto que estoy elaborando, es todavía el borrador, al respecto del tema del uso responsable y ético de la inteligencia artificial em, en las direcciones de tesis. Dice, la inteligencia artificial en educación se define como el uso de sistemas computacionales que simulan, esto es bien importante, simulan procesos cognitivos humanos para facilitar el aprendizaje, la enseñanza y la gestión de los entornos formativos. Desde los primeros sistemas de tutoría inteligente en los años 90 hasta la explosión de los modelos de lenguaje a gran escala hoy en día. El campo ha evolucionado incorporando análisis de datos educativos, asistentes virtuales adaptativos, chatbots conversacionales y generadores de texto que automatizan tareas académicas. Estas herramientas ofrecen la promesa, ¿sí? Es una promesa de personalizar la instrucción y optimizar la retroalimentación. Pero, y esto es bien importante, pero ofrecen, pero también exponen desafíos en torno a la transparencia algorítmica. Nos enfrentamos a algo nuevo, nos enfrentamos a algo aparentemente desconocido y que no sabemos todavía hasta dónde va a llegar. Eh, la transparencia algorítmica, la protección de datos y la equidad. A continuación se describe su definición y evolución y se categorizan los principales tipos de inteligencia artificial en el ámbito universitario. Definición breve y evolución reciente en educación superior de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en educación agrupa metodologías y sistemas computacionales diseñados para emular la inteligencia humana y así mejorar la enseñanza y el aprendizaje. En sus orígenes, a mediados de los 90, los sistemas de tutoría inteligentes analizaban respuestas paso a paso y adaptaban contenido al nivel del estudiante. A partir de esta última década, la explosión de datos generados por plataformas de e-learning dio lugar al surgimiento de la minería de datos educativos y el Learning Analytics,
que utilizan técnicas de inteligencia artificial para extraer patrones de comportamiento y mejorar la instrucción. Simultáneamente, el concepto de analítica de aprendizaje se consolidó como un marco para tomar decisiones basadas en evidencias en la educación superior. Más recientemente, se han integrado sistemas inteligentes que combinan aprendizaje profundo, el deep learning, procesamientos de lenguaje natural y diálogo adaptativo, abriendo nuevas fronteras en la personalización y la retroalimentación automatizada. Es decir, la inteligencia artificial aprende a tomar las mejores decisiones, buscando tratando de emular o de imitar lo que hace el ser humano desde la cognición, es decir, tomar, pero no debemos de considerar, de tomar en cuenta que lo que hace es busca la mejor respuesta y además aprende porque la forma en cómo lo alimentamos, es decir, le damos datos a la inteligencia artificial, entonces se fija mucho en cómo escribimos para ajustar esa respuesta. Entonces es sobre todo este, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Hace hace como un promedio, pero hay otra palabra. Hace un promedio de cuál pudiera ser la respuesta correcta conforme a la manera en cómo le hablamos. Entonces, puede llegar a ser interesante. Tipos de inteligencia artificial. em, en procesos académicos está el sistema de tutoría inteligente. Estos sistemas de tutoría inteligente ofrecen andamiaje paso a paso y adaptan las dificultades de las tareas según el proceso del estudiante, basándose en modelos cognitivos de dominio. Un ejemplo, por ejemplo, es el autotutor, que simula un diálogo con el alumno para fomentar la reflexión y el razonamiento, alcanzando mejoras de aprendizaje cercanas al 0,8 desviaciones estándar. Entonces, como les decía, este tipo de sistemas aprenden, emulan y hacen un promedio de cuál pudiera ser las palabras, pero también depende de cómo se esté alimentando eh, cómo se esté alimentando la inteligencia artificial, es decir, cómo estamos hablando, cómo nos estamos comunicando. El tipo de estructura gramatical que usamos, la inteligencia artificial la va, este, la va a copiar, por decirlo de alguna manera, y nos va a dar la respuesta que queramos. Es decir, si hacemos una pregunta simple, nos va a dar una respuesta simple. Si hacemos una pregunta genérica, nos va a dar una respuesta genérica. Chatbots y agentes conversacionales. Los chatbots utilizan procesamiento de lenguaje natural y flujos de diálogo predefinidos o generativos para responder preguntas frecuentes, orientar al estudiante y ofrecer retroalimentación inmediata. Estas herramientas han demostrado potencial para mejorar el compromiso y aliviar la carga de consulta rutinaria al personal académico. La inteligencia artificial se puede convertir en una especie de tutor o de mentor, ¿sí? Que responde a las necesidades manifestadas y hace como decía, hace un análisis y entonces responde lo que piensa, lo que considera o más bien lo que los algoritmos le dicen que pudiera ser la mejor respuesta. Hasta aquí no sé si alguien quiera comentar algo al respecto o participar en alguna experiencia. Nos dice Irma Espósito, hablar de inteligencia artificial se basa en la evolución y desarrollo de la ciencia. Sin embargo, es sencillamente el introducir datos buscando la perfección y al mismo tiempo se aleja del contacto humano tan necesario en las metodologías fenomenológicas etnográficos. Sí, efectivamente, simula, incluso puede llegar a simular sentimientos
o puede llegar a simular emociones, pero vamos a lo mismo, es una máquina que simula este tipo de respuestas. Sistemas de analítica de aprendizaje y asesores virtuales. Las plataformas de Learning Analytics procesan grandes volúmenes de datos de interacción, identificando riesgos de abandono y recomendando intervenciones personalizadas. Los asesores virtuales basados en inteligencia artificial combinan análisis predictivo y reglas de negocios para guiar al estudiante en la planificación de su trayectoria académica y en el acceso a recursos de apoyo. Eso es lo que comentábamos. Predice, después de analizar varias posibles respuestas, predice cuál puede ser la respuesta correcta, este, para quien lo está usando, ¿sí? Y con base en la retroalimentación, porque puede predecir una respuesta y lo que nosotros le digamos, la información que le demos va a hacer que vaya modificando esas predicciones, las va afinando. Doctor, Eh, maestro, hay una pregunta. Sí. Si los primeros bots que se logran desarrollar en el MIT, particularmente ELISA, por ejemplo, que emula a una psicóloga que va a atender a sus pacientes, en las investigaciones nos dicen que tiene un número de palabras para trabajar en el contexto, en el lenguaje, cuando cualquiera de nosotros aquí ingresa, la pregunta a lo que usted va señalando. Lo que mejor puede hacer la inteligencia artificial, se habla de este año 2025 en todo el mundo, en relación a datos estructurados, no estructurados, semiestructurados, pero dicen que este año 2025 básicamente es el tema de datos no estructurados. Ahí está la riqueza de todos estos gigantes tecnológicos, de todo lo que se viene haciendo. Pero la pregunta es, si en esta programación, en esta creación de estas aplicaciones de herramienta de inteligencia artificial para lo que va a ser el uso de los estudiantes, de los maestros, de los que dirigen los talleres, los cursos, para tanto elaborar su proyecto como su tesis, ¿dónde dónde queda la labor de originalidad, de autenticidad del investigador, del escritor, del que está desarrollando su proyecto, del que está desarrollando su tesis? Y algo que se escribía, que estaba leyendo, ¿dónde queda, si todo vamos a dejar en gran parte a la iniciativa de la inteligencia artificial, dónde queda la capacidad del pensamiento analítico, la capacidad del pensamiento crítico, del pensamiento creador? Los que me acompañan y los que estamos en el taller de la revista electrónica New Web, los que hemos estado 3, 4 talleres que venimos ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México, los que me acompañan, algunos de los que están conmigo me han acompañado, hemos estado. Los 3, 4 talleres han sido escribir nuestros ensayos cortos jurídicos científicos en base a herramientas de inteligencia artificial. Y inicialmente dialogando con Alejandra, que nos acompaña desde el hermano país de Ecuador, Alejandra Rivera, los que somos investigadores, no todo lo dejamos, si hablamos en un 100% a la inteligencia artificial. Nosotros lo utilizamos como un primer mapa, como un primer borrador. Ujú. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Yo puedo hacer uso de muchas herramientas. Sí hablo de aspectos en metodología de investigación, en inglés, en español, pero yo puedo tener un primer borrador, puedo tener un primer mapa del tópico que yo quiero investigar. Ahora queda como investigadores, el tema de la selección, de la clasificación y particularmente con el pensamiento crítico, ¿qué es lo que debo emplear? Porque lo que no debemos olvidarnos, la autenticidad y la originalidad
de nuestro, vamos a decir, nuestro artículo. Cedo ahí la palabra para todos los que nos acompañan. La idea de esto es de un diálogo y de un conversatorio entre todos nosotros. Todos los que participemos, el instituto les va a certificar. Cedo la palabra, maestro. Sí, muchísimas gracias. No sé si alguien quisiera contestar esa pregunta antes de que pudiera yo. Alguien, invitamos a alguien que pudiera contestar esta pregunta. Bueno, lo que se animan, déjenme compartirles lo que yo pienso al respecto, porque es bien interesante lo que dice el doctor, en el sentido de que dónde queda esa creatividad o ese pensamiento crítico. Sí, efectivamente, quien estamos acostumbrados a hacer trabajos de investigación, cuando la inteligencia artificial nos genera un texto, es muy probable que no nos convenza. No sé si estén de acuerdo conmigo. Este, Totalmente, José Luis, totalmente. A mí no me convence. Yo sí estoy totalmente, a mí no me convence. Y digo, ¿cómo puede tener una respuesta tan mecánica? Y es lo que Ujú. me pasaba a mí porque yo leía un ensayo de una persona, pero era darme cuenta que lo había realizado con Así inteligencia es, artificial. Y cuando así yo es. hablaba con él y le preguntaba, no sabía qué decir. Le digo, pero dime con tus palabras, o sea, no lo que escribiste en el ensayo, porque uno se da cuenta que no era realizado por él, eso no era un pensamiento crítico, era un pensamiento ya mecánico. Entonces, sí, en esa parte me choca mucho a mí el tema de la inteligencia artificial. Entonces, es algo que todavía no concibo, no concibo realmente. Sí, efectivamente, igual, no sé, ustedes coméntenme sus experiencias, pero después de usar un tiempo la inteligencia artificial, uno se da cuenta, detecta un texto cuando está escrito por inteligencia artificial. No podría decirlo por qué, pero en cuanto yo veo un texto, digo, esto lo hizo inteligencia artificial. Tiene unas estructuras, una manera de estructurar las ideas que se sienten de inteligencia artificial. Entonces, es que hay una cosa, la inteligencia artificial detecta inteligencia artificial y, y muchas veces meto los textos de los alumnos que siento que son de inteligencia artificial y efectivamente varias plataformas de detección de inteligencia artificial lo muestran. Y además está esa situación, o sea, la pregunta personal, a ver, esto que tú escribiste, ¿cómo lo dices en tus propias palabras? ¿No? Entonces sí pasa eso. Los textos generalmente son muy fríos y es muy común que uno no esté tan de acuerdo no expresan lo que uno quiere expresar y hay que arreglarlos, digamos, parafrasearlos, decirlos de manera que se sientan más cálidos, ¿sí? Pero aquí sucede algo importante. Yo pondría dos situaciones. Una, en el que el texto es generado a partir de los datos que uno le da, ¿sí? Este, hace una propuesta, porque así lo veo yo como una propuesta. La inteligencia artificial genera una propuesta y entonces uno ya hace las adecuaciones, ¿no? Necesarias a partir de esa propuesta. Y se enriquece, se puede enriquecer porque genera un texto, pero yo lo voy a enriquecer con otros textos o con otras ideas que tengo. ¿Sí? Entonces ya se empieza a transformar, empieza a ser de uno mismo, ¿no? Que la inteligencia artificial ayudó, aportó, hizo algunas aportaciones, pero finalmente el texto, la idea es de uno, porque no sé si a ustedes les pasa, está el texto que he generado y dices, no, esto no, y está diciendo lo contrario a lo que yo quiero decir, entonces lo voy a, lo voy a decir de otras maneras. Ese es un punto. Hay otro punto que
que he hecho con los alumnos a los que les llevo sus tesis, es que ellos escriben, hacen sus textos y como comentaba yo con el doctor, eh, como no tienen experiencia en redacción, porque en el programa que actualmente estamos llevando, las clases de investigación las llevan en los 2 últimos semestres. No hay algo previo, no hay una preparación, no hay clases que los lleven que lleguen ya listos para empezar a hacer la investigación. Entonces, obviamente, sus textos son, tienen algunas cuestiones en cuanto a escritura, todo lo que seguramente ustedes conocen de parte de los alumnos. En algún tiempo, bueno, no en algún tiempo, sino hice el experimento de poner ese texto en la inteligencia artificial y decirle a la inteligencia que lo cambiara, que lo hiciera más fluido, que tuviera un tono formal, etcétera, etcétera. Para empezar, lo redujo, ¿sí? Si era un texto de una cuartilla, lo redujo a media cuartilla. Y dos, cambió completamente la estructura y se sintió frío el texto. Aunque el mensaje era el mismo, se sintió frío. Lo pasé por un detector y obviamente detectó que era creado con inteligencia artificial. Entonces se me ocurrió hacer otra cosa. Volví a meter el texto, pero le dije a la inteligencia artificial, haz los cambios mínimos, ¿sí? Haz los cambios mínimos, de manera tal que tenga fluidez y que las ideas sean más claras. Solamente cambia los necesarios cambios mínimos. Y sí, efectivamente, el texto se seguía sintiendo propio, se seguía sintiendo cálido, los cambios fueron los mínimos, pero se sintió más fluido y al pasarlo por un detector, no lo detectó. ¿Qué es lo que yo considero en esta situación? ¿Qué es lo que yo pienso? Y me gustaría que a partir de esto que les voy a compartir pudieran ustedes hacer una retroalimentación de la idea que me genera esta experiencia. Creo que el texto sigue perteneciendo al alumno porque él lo hizo sin la inteligencia artificial y entonces la inteligencia artificial se convierte en una mera herramienta que hace unos ajustes mínimos. Pero realmente quien hizo el texto, y es lo que le decía al alumno, este texto es tuyo. Lo único que le decimos a la inteligencia artificial es que haga los cambios mínimos. Y entonces el alumno quedó conforme porque sí, efectivamente, hay alumnos, este, porque pudiéramos pensar lo contrario, pero muchos de los alumnos a los que les dirijo la tesis tampoco les gusta usar la inteligencia artificial y prefieren hacerlos ellos mismos. Les he dado algunas estrategias del uso para la inteligencia artificial, pero prefieren seguir haciéndolo este, de manera tradicional, por llamarlo de alguna manera. Entonces, se sintieron más cómodos cuando usamos la inteligencia artificial solamente como un asistente que hace cambios mínimos, porque su texto se sigue sintiendo que es de ellos. Y es como si lo hubiera corregido yo, que dije, "Ahora, mira, pone un punto aquí, cambia a veces le digo, cambia el orden de las palabras, pone el verbo antes del sustantivo, porque estás poniendo el sustantivo y luego el verbo, entonces da esta impresión, el mensaje se transgiversa un poquito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso mismo lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario o voy. Maestro, Yulibet nos dice, las respuestas van en función del diseño de los prompts, de las preguntas, Exactamente. ¿no? Exactamente, es lo que les decía. Si uno tiene una idea muy clara de qué es lo que quiere, va a generar un prompt que va a ayudar. Pero si uno no tiene una idea muy vaga y hace una pregunta genérica, este, va a generar respuestas genéricas que no contribuyen en nada. Entonces hay que ir
bueno, lo que yo he hecho es hacer los prompts de manera tal que me vaya generando, no textos largos, sino textos cortos, para que yo pueda, aportar, aportar a partir de análisis de otros textos. No sé si alguien quisiera Sigue comentar. escribiéndonos acá Yulibet, dice, de ahí la importancia de aprender a manejar la inteligencia artificial. Sí, ese concepto es bien importante, aprender a manejarla, que no nos maneje a nosotros, ¿sí? Porque, bueno, en un principio creo que ya no lo hace. En un principio alucinaba la inteligencia artificial, generaba referencias que no existían, porque eso es algo también que le digo mucho a los alumnos. La referencia que te genere la inteligencia artificial tienes que comprobar que exista, que existe, y además la tienes que leer, porque también pasa que la inteligencia artificial interpreta un texto de manera errónea. No es lo que dice el texto, porque hay que recordar que la inteligencia, sus respuestas parten de un promedio, ¿no? Entonces, pasa esto también lo he detectado mucho, que lo hace la inteligencia artificial, se basa en el título, pero no en el contenido, ¿sí? Entonces empieza a alucinar porque empieza a contestar con, como que trata, ¿cómo les puedo explicar? Trata de engañar de que como el texto, como el título dice una cosa, entonces supone que el cuerpo del texto, que el texto ya lo dice. Entonces muchas veces eh, me da la respuesta que quiero. Y entonces digo, qué padre que este texto que me está sugiriendo la inteligencia artificial, qué bueno que cumple, me está respondiendo mi pregunta así, tal cual. ¿No? Pero resulta que cuando leo el texto, no dice nada de lo que supuestamente la inteligencia artificial me había dicho. Entonces le pregunto, ¿en qué parte específicamente de este texto, en qué parte dice esto? Y me contesta, bueno, en realidad no lo dice, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han tenido esa Maestro, experiencia. la doctora Irma Esther Espósito Lara, desde el hermano país de Venezuela, nos dice, es importante detenerse en el transcurrir del tiempo y de ver cómo el hombre busca y anda en constante hunger, entrelazando piel, contacto, afectos, emocionalidad. Así observo que el método científico no recogía ese, buscaba sentimientos, afectos, de ahí nacen, emergen los enfoques, paradigmas cualitativos. Sin embargo, estamos en un avance continuo, sugiriendo la inteligencia artificial, el no saber de ello es quedarse estancado. Pero se debe tener claro que la creatividad será mecánica, partiendo de los colores, obtendremos tonalidades, brillos. Sí, 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 esto que dice la doctora Irma es bien importante, bien interesante. Todavía, como lo comenta ella, la inteligencia artificial no ha llegado a esos puntos, pero podría en algún momento llegar. Pero no, pero no dejaría de ser una imitación, un, una forma en que la inteligencia artificial aprende a hacernos creer que tiene sentimientos, ¿no? No, y yo creo que no puede tener sentimientos por la simple y sencilla razón de que no es humano. Y la misma palabra lo dice, es artificial. Entonces los sentimientos van a ser artificiales, creados de manera tal que pudiéramos sentirlos como genuinos. Damos la bienvenida desde el hermano país de México a la doctora Rocío Campos Alcócer. Muy buenas noches, doctora, le damos la bienvenida. Aquí recuerden que les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Ustedes tienen ahí
372 videos de diferentes presentaciones. Este año nosotros tenemos 20 proyectos en todo lo que va el año 2025. Suscríbanse al canal del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Ciudadanía Digital abreviado en el canal de YouTube. Nosotros aquí en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, el directorio, quien les habla, tenemos una posición. Desde ese 22 de noviembre del año 2022 al día de hoy del lanzamiento del ChatGPT 3.0, una nueva etapa de un despertar, porque ha habido muchas etapas de evolución y de involución a eso que se denomina mal llamado inteligencia artificial. Particularmente nuestra posición acá en el instituto, es necesario aprender a utilizar esas herramientas, es necesario promoverlo no solo en el nivel universitario de la maestría, doctorados, postdoctorados, sino también en los niveles de nuestros jóvenes estudiantes acá en Lima, Perú, que están en secundaria, que están en primaria, que están en inicial. Eso es lo que está haciendo China, Japón, en Asia, en Estados Unidos. Eso es lo que se está haciendo con los primeros niveles. Para mí todo esto es un negocio. ¿Quiénes son los únicos que están siendo beneficiados? ¿Quiénes son los únicos que están ganando? En el programa del día domingo de inteligencia artificial y derecho laboral que desarrollamos con dos sanmarquinos aquí en Perú, a las 11 de la mañana, el último domingo de cada mes, yo dije que mucho de nuestro trabajo, mucho de nuestro trabajo, los únicos que se benefician al día de hoy son pocos los ciudadanos en Lima, Perú, en nuestro ámbito, los que hacen uso correcto de estas herramientas. Pero quienes en esencia se han beneficiado son los gigantes tecnológicos. Están en todo el mundo, todas las nuevas herramientas que nos salen diario, y en relación a lo que está sosteniendo el doctor José Luis Bautista López, yo me acuerdo, después del chat GPT, hubo una plataforma donde había unas 40 herramientas de inteligencia artificial y cada uno iba a diferente campo. Me acuerdo por los estudios de derecho, me acuerdo por los de educación, en diferentes campos. ¿Ah? Porque lo que se está haciendo ahorita en metodología de investigación, para estos talleres, para estos cursos, para formar estudiantes básicamente, se va a hacer una especialización dentro de ellos, con fundamento y con mucha razón. En filosofía, en Europa se está trabajando una inteligencia artificial exclusivamente para los estudiantes de filosofía. Se está trabajando otro en el caso de educación y de investigación con toda la propuesta, toda la concepción de Jean Piaget. Igual en el caso de ciencias de la salud, por ejemplo, en el tema de diagnóstico, si yo tomo como ejemplo, ya hay una inteligencia artificial que te ayuda, te absuelve, te resuelve muchas preguntas, muchas consultas, muchas dudas. Por eso que decía el de Lisa, ese primer bot que se crea en el MIT. Entonces, de alguna de otra forma, yo creo que en el campo de la metodología de investigación, por la búsqueda de literatura, por el estado del arte, por la búsqueda de investigación en nuestro país, en el extranjero, por cómo vas a desarrollar tu marco teórico, tu enfoque, tu perspectiva, por cómo vas a hacer el trabajo de campo. Entonces, todos esos, yo lo asumo y lo sostengo, que se van a especializar con diferentes herramientas de inteligencia artificial, con plataformas, con aplicativos, todos con IA, pero al fin y al cabo, el juego que se nos presenta es que primero nos dan gratuito y luego viene con un tipo de paga. Yo desde este año, fue desde noviembre, diciembre, mi hijo en una empresa aquí en Lima, Perú,
que trabaja para el extranjero, le pidieron crear un bot. Él lo hizo con códigos en el lapso de 30 días, todo el mes de noviembre, y yo empecé a trabajar bots aquí para nosotros. En versión paga te dejan trabajar bien, te dejan trabajar libre el gratuito. Y una vez que tienes construido tu bot, una vez que has trabajado tu bot, una vez que lo has ensayado, has practicado lo que iba señalando Lisbeth, has generado un system prompt para tu bot porque tiene que ser clara las instrucciones, cómo te va a asistir él en tu trabajo. ¿Ah? Ya, listo. Todo eso lo hiciste. Y luego las empresas de afuera se quedan con tu trabajo intelectual y con tu trabajo académico. Te dicen, tienes que pagar tal monto para que sigas haciendo uso de este servicio, de esta plataforma, de esta aplicación. Nunca hubo una regla de juego claro al respecto. ¿Ah? Sin embargo, entramos, asumimos, lo hacemos. Y quiero terminar con una idea para que puedan tomar la palabra otros. Eh, Aquí en este grupo de arte e inteligencia artificial, el doctor Jaime Lobato, que está con una estancia en la Universidad de Stanford, con una beca en este año, del grupo de acá de inteligencia artificial y arte del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, él dice, no es inteligencia artificial, son sistemas computacionales complejos. ¿Qué es lo que nos está enseñando al día de hoy, Daniel? Yo te digo, solamente hacer plagios y a piratear los trabajos que ya estaban. Miren lo que dice ¿eh? Jaime Lobato, tiene 2, 3 presentaciones, busquen en el canal del instituto. Entonces, yo me voy a referenciar con otro libro que se ha publicado en México. José María Martínez Selva, él ya hizo un estudio, un trabajo sobre la psicología de la mentira. Y este nuevo libro que tengo en mano, que se ha publicado Paidos en México, el título de él, después de su anterior tesis, es La nueva ciencia de la mentira. Yo no diría ciencia, para empezar. ¿Qué nos enseña la neurociencia, la psicología, la inteligencia artificial sobre la mentira y sobre la detección de mentira, de falsedades, y en este caso, todo lo que se usa con falta de ética, con falta de principios, para estafar, para engañar, ya no solamente serían imágenes, no solamente fotografías, no solamente la voz humana, videos, todo lo que se puede utilizar para hacerlo pasar, entre comillas, como verdadero o que está alejado de la mentira. Siguiendo a lo que dice Jaime Alonso, yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que ser desconfiado, totalmente de acuerdo con aprender a utilizar nuevas herramientas para nuestros trabajos de investigación. Cedo la palabra, maestro. Gracias. Definitivamente, todas estas cosas son importantes para aplicar la inteligencia artificial. Y lo que yo creo es que va a llegar un momento en que también se va a regular. Ahorita está la burbuja, ¿no? Que está creciendo, pero se va a regular como en algún momento se reguló el Internet, ¿no? Yo recuerdo cuando comenzaba y nos prohibían usarlo, sacar información de Internet. Y como en algún momento se prohibió usar o sacar información de Wikipedia o el Encarta, ¿no? Muchos maestros prohibían utilizar el Encarta porque lo que creo que lo que genera el miedo es el poco esfuerzo que, que se hace por buscar información. Tal vez ese pudiera ser la causa de que algunos personajes tengan desconfianza a la inteligencia artificial por lo fácil que es encontrar información, ¿no? Como les decía, lo pasó con el Internet, en su momento pasó con, con, con Wikipedia y todas esas, pero se ha ido regulando. La inteligencia artificial también en algún momento se va a regular, de hecho ya se está regulando, ya están saliendo documentos que hablan precisamente de este comportamiento ético y comportamiento responsable y comportamiento ético para su uso en este caso, en la investigación
y en la docencia. Pero me gustaría saber, Julivet dice, la inteligencia artificial depende de la programación. Se necesita formar excelentes estudiantes con habilidades duras, blandas y verdes para el progreso social y ambiental, maestro. Cedo la palabra. sí, efectivamente, si un alumno no tiene esas habilidades, este, sobre todo que si no tiene un pensamiento crítico, si no tiene una posición crítica, no va a saber escribir un buen prompt, ¿sí? Si no tiene o estas habilidades duras, no va a saber cómo trabajar la inteligencia artificial y entonces la inteligencia artificial lo va, digamos, de alguna manera lo va a dominar si no tiene pensamiento crítico, si no sabe utilizar la herramienta, porque eso es, hay que verla como una herramienta que simplifica mucho, mucho trabajo, ¿no? El poder, por ejemplo, el poder chatear con un texto, ¿no? Puedes llegar a simplificar mucho el trabajo, puede hacer que muchas personas que no entienden o no tienen acceso al mensaje a través de una lectura habitual, a través del chat lo puede hacer. Y no necesariamente disminuye el tiempo, ¿eh? No necesariamente. Eso creo que es una de las grandes mitos que hay de la inteligencia artificial. Yo creo, ¿no? Y me gustaría, si alguien tiene una idea diferente, que me gustaría escucharla. Creo que uno de los grandes mitos de la inteligencia artificial es que disminuye el tiempo de trabajo. Y muchos la venden así como yo te voy a dar una lista de prompts que vas a poder hacer tesis en una hora. Seguramente han visto muchos que te prometen hacer una tesis, este, en 24 horas, pero Doctora no. Irma Esther, un poco de discurso coloquial que diría Beethoven, Picasso, Mozart, Miguel Ángel. Yo voy a ir a un poco radical, maestro. Ujú. A nosotros nos dicen, usted puede elaborar un artículo, un ensayo, un libro, todo con inteligencia artificial. ¿Será eso verdad, maestro José Luis Bautista López? Uh, Creo que todavía la inteligencia artificial no lo hace, pero está caminando hacia a esa posibilidad. Todavía creo que todavía no lo hace, pero sí creo que va a llegar un punto en que lo va a hacer. Pero cuando llegue a ese punto ya se establecieron, seguramente ya se establecieron ciertos límites o ciertos lineamientos, que no sabemos cuáles son todavía, ¿no? Pero seguramente se van a estar estableciendo. Comentaba hace rato sobre este mito de que disminuye el tiempo, más bien lo hace más accesible. Y si yo me tardo, por ejemplo, 2 horas, o si alguien se tarda 2 horas en leer un texto y a lo mejor se tarda 4 horas en comprenderlo, en comprender un artículo científico, a lo mejor se gasta 4 horas, pero chateando con él, ¿sí? Utilizando la inteligencia artificial para que le haga resúmenes, para que le haga cuadros sinópticos, para que le genere este, resúmenes y todo eso, y a lo mejor se hace las mismas 4 horas. La diferencia es en que lo va a entender mejor. No creo que todavía que disminuya el tiempo, porque cuando alguien tiene el verdadero interés sobre todo en acercarse a las fuentes primarias, este, no creo que disminuya tanto el tiempo, pero sí lo puede hacer más efectivo. Sí va a pasar, sí creo que también va a pasar que va a haber personas que prefieran utilizar el sistema tradicional, por llamarlo de una manera, el sistema tradicional de leer y de tomar apuntes de un texto en lugar de usar la inteligencia artificial. También va a haber personas así, pero va a haber personas que se ajusten a la inteligencia artificial. No sé si me gustaría escuchar comentarios al respecto de lo que acabo de decir. Aquí nos dice Juliet.
la inteligencia artificial proporciona ideas de inspiración para investigar. Sí, proporciona ideas completamente de acuerdo, que pueden llegar a inspirar, ¿sí? Puede ayudar a determinar qué elementos puedes agregar a una investigación, exactamente, lo puede enriquecer. Te puedes decir cómo enfocar conclusiones. Sí, yo he hecho muchos este experimento que termino un texto y le digo que me ayude en las conclusiones, o más bien que me dé 4 o 5 conclusiones. Y entonces yo escojo una y entonces la desarrollo, ¿sí? Pero ya no me hace el trabajo, sino que me ayuda. Y eso lo hago también mucho con los alumnos, que les dé ideas. Digo, dile, mete tu texto a la inteligencia artificial para que a partir de ese texto, el que tú hiciste, ¿sí? El que tiene tus ideas, el que tiene tu construcción, el que tú construiste, a partir de ese texto que es tuyo, pregúntale ideas, por ejemplo, em, cómo se puede enriquecer o qué autores, que te recomiende 5, 4, 10. Bueno, no, no, casi siempre uso entre 5, 4 y 5 autores que te enriquezcan esta idea o este marco teórico. Ahora léelos todos. Te dio 5, léelos todos, ¿sí? Pregúntale cuáles son sus textos más, que pueden aportar a tu idea y entonces léelos. Y este, eh, a partir de eso enriqueces tu texto, pero ya no está generado por la inteligencia artificial y no está copiado y pegado a su trabajo. Pero dejo el micrófono abierto a ver si alguien quiera comentar con toda confianza. A mí me interesa mucho lo que puedan decir mis colegas. El mito del tiempo es el que se pone ahorita a tapete con lo que usted va señalando en su experiencia, maestra. Acá de Venezuela, la doctora Irma Espósito. Doctor, una pregunta. ¿Usted piensa que puede ser cambiado expresar lo que el amor habla del beso, del abrazo? Es que una inteligencia artificial nunca va a dar un beso. No sé si eso se refiere. Nunca voy a poder besar una inteligencia artificial, porque lo que puedo llegar a besar es la pantalla, ¿no? Pero no existe como un ente, ¿no? No tiene piel, no tiene olor, ¿no? El aroma que muchas veces, este, le crea un vínculo afectivo muy fuerte, ¿sí? No lo tiene. Que puede expresar que es el amor, sí, porque volvemos a lo mismo, hace un promedio de palabras y saca un poquito lo que hace es este proceso que ya nos había dicho Chomsky, ¿no? Tiene una idea general y entonces acomoda las palabras para que haya una ramificación, ¿no? Entonces la inteligencia artificial va acomodando palabras que, que en promedio se utilizan más. Se utiliza mucho esta palabra, esta la voy a meter y esta frase, y entonces combina y busca, predice cuál puede ser la respuesta más acertada, pero sigue sin saber qué es el amor. Entonces nos engaña y nos genera un texto que nos hace creer que pudiera generar o que pudiera sentir esos, ¿cómo se llama? Esos, Dice la doctora Irma, ese vínculo proceso nunca podrá ser suplantado, solo conceptos efímeros, maestro. sí, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Nunca, nunca, es que el factor humano es tan impredecible, pero eso es lo maravilloso del ser humano como tal, que no es predecible, es tan impredecible, no sabemos con qué nos va a sorprender la relación con un ser humano. Dice, sería como los problemas que se están generando a partir de una confianza excesiva en la IA y la gemiendo de la parte social. Efectivamente, ese es uno de los miedos o problemas
del uso de la inteligencia artificial. Yo lo tengo en mi texto como dependencia excesiva, y porque sí se puede generar una dependencia excesiva, Emocional y tecnológica. incluso emocional, ¿eh? Sí, sí pudiera ser. No conozco casos, pero pudiera predecir que puede generar una dependencia no solamente didáctica, pedagógica, sino incluso emocional. No he usado yo la inteligencia artificial para que me dé consejos o aportaciones a nivel personal. Creo que no las necesito porque afortunadamente estoy rodeado de personas que cumplen esa labor, pero sí creo que puede pasar que una persona a falta de afecto personal lo pueda buscar en la inteligencia artificial y pueda crear esa dependencia. Juliet dice, las Así como, personas ya no quieren perdón, tener perdón. amigos humanos. Sí, ahora, aquí la pregunta sería, y espero que alguien me la responda, ¿qué tan válido, si alguien se siente cómodo teniendo un amigo, teniendo la inteligencia artificial como amigo y lo ayuda a superarse, qué tan genuino es o qué tan válido es? Yo como estoy acostumbrado a tener interacciones humanas y me gustan, pero podría pasar, ¿eh? No sé si alguien de ustedes conozca eso, el caso de que depende emocionalmente de la inteligencia artificial, porque volvemos a lo mismo, puede llegar a engañar, puede llegar a dar la respuesta que uno quiere. Yo diría, maestro, un poco a mi experiencia, dependiendo la edad, en este caso de los niños, de los jóvenes, de los efebos, de los que todavía no han contraído una relación, no han tenido un tipo de relación de acuerdo a esa edad que corresponde. Porque ya en el caso de nosotros, los mayores, lo vemos desde otra óptica, desde otra perspectiva, pero a lo que señala Lisbeth, sin también decir de lado de que en Asia, en Europa, en Estados Unidos se ha identificado a los honguitos tecnológicos, Asia, donde las personas pueden estar al lado de su laptop, al lado de su celular, de su tablet, por no decir casi las 24 horas. Hay, Ujú. ya hay seres humanos que están poco más y están en su habitación, están en la sala, están en la cocina, y toda esa carga que no nos estamos percatando, anticipando y creyendo prever el tema de los problemas con la parte auditiva, el tema del problema ahorita, la parte visual, los ojos, la cantidad de horas que exponemos nuestros ojos, nuestro sentido a estas pantallas, esta cultura de pantalla y todo el tema de los audios, muy jóvenes y ellos están perdiendo la capacidad que nosotros mayores, Sí. cedo la palabra, vamos a leer lo que dice la doctora Irma, maestro. El hombre es visceral, es Ujú. piel, es contacto, es enojo, es ira. El hombre enamorado baja la luna, sube las estrellas. Sin embargo, la IA es desarrollo. Necesitamos ética, respeto. Desde Venezuela, mi cariño, un abrazote. Hay que entender que la PhD, doctora Irma Espósito, aparte de filósofa, ella es muy pegada a la literatura, al tema de la poesía, y por eso que ella nos lo está expresando. ¿Cuánto hubiese querido que ella participe a través del micrófono? Cedo la palabra, maestro. Doctor José Luis. Sí, alguien quería participar, ¿no? Quería abrir el No, micrófono. le damos la palabra a usted, Ah, maestro, después de la lectura de la doctora perdón, Irma Espósito. entendí que alguien. Sí, seguramente muchos saben y me gustaría que me corrigieran si digo algo al respecto erróneo, pero muchas veces, bueno, no muchas veces, uno genera una relación emotiva o sentimental hacia una persona cuya actitud o cuya personalidad genere neurotransmisores de placer, como la dopamina o la oxitocina, ¿no? Es la química
de las relaciones. Así es como la neurociencia trata de explicar entendimiento humano, ¿no? Si lo vemos desde esa perspectiva, yo creo que es más compleja, ¿no? No es tan sencilla decir, bueno, yo la quiero porque me produce oxitocina, ¿no? Amo a mi esposa porque no, es más profundo que eso, obviamente, ¿no? Más complejo. Pero si pudiera pasar que las respuestas o la interacción con la inteligencia artificial también genere ese tipo de neurotransmisores que generen placer. Lo mismo pasa con estar pasando, por ejemplo, las publicaciones en redes sociales, ¿no? Genera placer. Se ha demostrado, se ha encontrado que generan placer. Por eso muchas personas se la pasan en las redes sociales. Pero no siempre, porque hay personas que en cambio se frustran porque ven ahora a las influencers, a los influencers, cómo tienen su vida y dicen yo quiero lo mismo porque yo no puedo, y se frustran y se cierran. Entonces es ver también eso, cómo se apegan tanto a la tecnología, que dependen de la tecnología y no de la interacción social. Sí, Entonces, esa conexión humana que uno necesita, no creo que pueda ser reemplazada por la IA. Entonces, yo veo desde ese punto, la IA puede ser personalizada para adaptarse a las necesidades, como ujú, una referencia, pero no va a venir a interactuar de manera social. Muchas personas, claro, que empiezan a escribirle a la IA para hacerle preguntas, como por ejemplo, ¿qué tan compatible soy con esta persona? Tomando en cuenta, y ya le indican cómo es esa persona. Esta persona es así, le explican cómo es, y él le dice, la otra persona, el que le preguntó, le explica cómo es él. Entonces dicen, sí, pueden ser compatibles, no pueden ser compatibles por estas situaciones. Y también eso le puede frustrar, porque dice, yo quiero estar con esta persona, pero me dice que no soy compatible, entonces me alejo. Y toman a la IA como ese ser que no les va a juzgar. Entonces, no, la IA no les va a juzgar, no les va a criticar y puede ser un alivio en su vida para sentirse cómodos, porque ujú. con humanos se sienten incómodos al hablar. Entonces, no me siento juzgado, voy a estar escribiéndome con la IA, voy a estarle preguntando cosas y me río y también pueden hacer hasta bromas, pero no es lo mismo que la interacción social. Entonces, ¿por qué? Porque la IA a mí no me va a juzgar, no me va a juzgar y tengo empatía con la IA, pero estamos cerrándonos al hablar con personas, al tener la interacción con el humano, y eso no considero que esté bien. Sí, sí, efectivamente, creo que es un peligro. Puede resultar El ser aislarnos. el aislarse por la inteligencia artificial, bueno, o por la tecnología, que ya muchas personas así lo hacen, ¿eh? Están aisladas de la sociedad, de la interacción humana por la tecnología, ¿no? Y no nada más la tecnología moderna, ¿no? La televisión, la radio, desde su surgimiento ha habido personas que prefieren estar viendo programas de televisión que estar interactuando con las personas. Y sí, yo también coincido que es un peligro. Pero como decía hace rato también, si la persona se siente, y eso me gustaría que lo comentara, doctora, si la persona se siente de alguna manera plena, teniendo solamente interacción tecnológica, ¿qué tan válido es? ¿No? ¿Qué Es que yo tan... creo que eso puede ser como un complemento a las relaciones humanas, pero no un reemplazo a las relaciones humanas, no un reemplazo. Sí, efectivamente, Un complemento sí, pero un reemplazo no. completamente de acuerdo. Pero Nos la dice, pregunta era, ¿qué tan válido es eso? No, yo no creo que es tan válido, por eso estoy explicándolo, porque la IA puede ser un complemento a las relaciones humanas, pero no el reemplazo a las relaciones humanas. Entonces, no creo que sea tan válido, porque ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a aislar y la dependencia excesiva de la IA y de la tecnología puede llevar al aislamiento social y la pérdida de habilidades sociales y el sí, interactuar.
Por eso también en la escuela, en los colegios dicen, es que mi hijo no interactúa, es que él no puede hacer eso. Cuando les hacen realizar trabajos grupales, no se adaptan, no pueden compartir porque solo están pegados al tema tecnológico y la IA, no necesito a nadie porque yo hablo con la IA, pero porque la IA, como lo decía antes, no les va a juzgar, no les va a decir, sabes que esto está mal, sino que les va a decir lo que ellos creen que está bien para ellos. Entonces se sienten aceptados por algo que no es real. Sí, definitivamente yo creo que como seres humanos necesitamos la interacción social, la interacción humana. Creo que no tenemos opción porque así está estructurada la sociedad. Y lo que yo creo es que es peligroso cuando no permite a la persona hacer esas interacciones humanas. Ujú. Ahora, lo que también creo, y me gustaría también saber la opinión de ustedes, es que hay personas que si bien prefieren interactuar tecnológicamente, sin embargo, no tienen problemas cuando es necesaria la interacción humana. Creo que ahí es cuando hay un equilibrio. Dice, bueno, Exacto. si tengo que interactuar con el ser humano, no tengo problema, lo hago y lo hago bien, pero prefiero la tecnología. Doctor, Julibet dice, si las pantallas generan ese placer a través de la dopamina, especialmente las personas con trastornos de neurodesarrollo, que no les gusta socializar. Sí, va un poquito a lo que yo compartía. No les gusta, hay personas que no les gusta socializar, se sienten más cómodas en la tecnología. Sin embargo, cuando es necesario socializar, lo hacen. No tienen problema en hacerlo. Hay personas que no les gusta socializar y han encontrado refugio, pero creo que han encontrado refugio en la tecnología, pero creo que el problema no es la tecnología, sino su incapacidad, por decirlo de alguna manera, su incapacidad de socializar, ¿no? Y entonces encuentran refugio en la tecnología. Creo, pero bueno, no soy experto tampoco en esos temas. Bueno, el tema de la pantalla y la dopamina, ¿no? Se ha Ujú. recomendado ampliamente que, de ser posible, se desactiven todas las notificaciones del celular para que de esa manera el cerebro no esté disparando dopamina. Entonces, la recomendación es que el celular no tenga desactivadas todas las notificaciones, igual la computadora y demás. De esa manera el cerebro se acostumbra a estar en un estado de calma y no busca la necesidad de ese chispazo de dopamina. Pero yo Porque, creo que eso en las personas que puedan tener ese equilibrio para poder cerrar las notificaciones, pero una persona que es dependiente de eso no Ujú. lo va a lograr y por más que le ponga cerrar las notificaciones, va a estar pendiente del celular, ingresando a cada rato a sus redes sociales, ingresando a ver qué escriben o qué comenta el resto de la gente de cualquier tema. Entonces, no, creo que en eso está lo que decía José Luis, el equilibrio, saber manejar estos campos Sí. emocionales. Y sobre todo que la persona esté consciente y dispuesta a encontrar el equilibrio. Porque hay personas que no se dan cuenta que dependen mucho de la tecnología. Claro, No lo quieren ver, ¿no? No lo quieren no ver. aceptan, Pero entonces, cuando una persona acepta, dice, bueno, entonces es cuando se pueden empezar a hacer esta serie de pasos, como decía Sebastián, un claro. paso puede ser este, cerrarlas o bloquear las notificaciones, ¿no? Hay un, hay un libro muy Una interesante, desintoxicación tecnológica. ajá, porque también, supongo que también tienen un proceso de, ay, ¿cómo se llama cuando les quitan una dependencia? Recuérdenme. Este, Eh, este, este estado en el que estado de abstinencia. la abstinencia. abstinencia, la de abstinencia, porque me imagino que también deben sufrir ese proceso.
Claro, a muchas personas les pasa eso. Yo acepto que cuando me olvido el celular o se me acaba la batería, digo, me falta algo, me olvidé algo, ¿qué pasó? No me siento yo, pero es el celular porque realmente creamos una dependencia al teléfono. Y pues digo, ay, pero a veces cuando estoy sin el celular o algo, entonces uno se siente tranquilo, digo, bueno, hoy no tuve el celular, también estuve bien y disfruté de las cosas. Entonces, pero sí pasa eso, sí pasa. Sí, Después creo que va a ser Maestro, como en los de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos, así va a haber para las personas dependientes de la tecnología. sí, Seguir los 12 pasos. de hecho, maestro, perdón, nada más, déjame terminar. Esos pasos aplican no nada más para la dependencia la alcohólica, sino para cualquier tipo de dependencia. Adelante, doctor. yo un poco por mi experiencia y por mi familia, por mi entorno, que hace 20 años estoy con las computadoras, eh, haciendo la maestría y el doctorado con el directorio María Beatriz Cerdán Flores y Alberto Martín Zaira Rojas, yo tenía un compañero de la embajada, un ciudadano chino, compañero mío, Gran Yuan Shen, y él me decía, él había venido becado acá a Lima, Perú. Con él estuve en la maestría, en el doctorado, y con los del directorio. Entonces, él me decía, y yo terminábamos nuestras clases el sábado, el domingo, nos íbamos juntos a su casa, yo le orientaba un poco, yo me iba con él, nos íbamos a almorzar juntos, y en uno de los diálogos él me decía, en China, tú no usas ningún medio tecnológico hasta que seas ciudadano, tanto para el varón como para en este caso, las mujeres, ¿ah? Entonces yo le digo, yo que soy de computación, no te creo. No me dice, es así, Daniel, es estricto. Tú no usas. Ahora, ¿no? Lo que se ve en el gobierno chino en educación infantil, a mí me ha llegado un video, que será cuestión de un mes, me ha llegado un video donde se ve un aula inteligente, no se ve a ningún profesor, a ninguna profesora, solamente los niños en China tienen así como una vincha en la cabeza, y en la vincha tienen así como una pantalla, una pequeñita pantalla, que todo con la pantalla y con un micrófono, todo les indica, todo les indica, y todos están siendo monitoreados. Trump no será ni 3, 4 días, lo están poniendo que también van a lanzar, y esto, los organismos internacionales, las que velan por el tema de educación en el mundo, ya han soltado hace rato para inicial, para primaria, para superior, para secundaria, cómo debemos utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Yo creo que en esta parte del mundo, Argentina, Brasil va liderando eso, yo creo que el mismo Chile. Entonces, particularmente acá en el Perú, por ejemplo, qué estamos haciendo en las instituciones públicas del Estado, las instituciones privadas, qué se está haciendo en esa materia con nuestros niños. ¿Ah? Yo, por los 20 años que tengo en este campo, en computación, informática y sistemas, yo no lo prohíbo. Yo, ni el uso de la laptop, ni la computadora, ni el smartphone, ni el celular. Y el tema de inteligencia artificial, con todos mis estudiantes comparto todo lo que tengo. Ya. Pero hay un tema, que ahí es importante en casa el papel de papá y de mamá para orientar pedagógicamente y didácticamente el tiempo del uso de estos equipos. En un día de lunes a viernes de clases que ellos normalmente tienen acá en Lima, Perú, un tiempo de 2, 3 horas que accedan a estos equipos, que accedan a las redes, al Internet y a la inteligencia artificial. Diferente va a ser sábado y domingo. Tiene que estar la figura de papá, de mamá, de los hermanos, de los que integran la familia, para velar y cuidar en ellos este proceso de formación, de aprendizaje, de uso, que involucra todo esto que estamos hablando con la inteligencia artificial. Yo veo a mis estudiantes, todo el día están con su inteligencia artificial, con voz,
cualquier pregunta, escriben, todo hacen uso en función hoy en día de inteligencia artificial. No les podemos prohibir, no les podemos negar, pero sí tiene que haber una dirección, una orientación de los padres, de los docentes y las instituciones educativas en el Perú y en el mundo, en esta parte del mundo. No podemos cerrarnos a algo que ya se está dando y no hay posibilidad de decir, yo no quiero aprender a usar estas herramientas de inteligencia artificial. Y hay ciudadanos que hasta el día de hoy no han accedido al chat GPT, no han accedido al cloud, no han accedido a ninguno de ellos, porque ellos dicen, déjame vivir clásicamente a mi manera y a mi estilo. Déjame soñar, déjame enamorarme como mis mejores tiempos. Cedo la palabra. Acá dice, Julie Beck nos ha escrito, maestro, la familia debe ayudar a escoger los contenidos accesados a la IA, porque existen diferentes contenidos, diseños o estructuras que no pueden ser apropiados para ciertas edades. Doy la palabra a usted, maestro José. Sí, fíjate que respecto a lo que dice Yolibet, eh, la misma, las mismas plataformas de inteligencia artificial tienen ciertos principios, ¿eh? Alguien me ha comentado que ha solicitado ciertas imágenes, digamos, vamos a decir, poco apropiadas, y la inteligencia artificial dice que que no las puede generar. Entonces tienen han sido programados bajo también ciertos parámetros que no, que no permiten ese tipo de cosas. Claro, siempre habrá alguien que encuentre la manera de brincárselo. La tecnología no tiene palabra de honor, pero sí es interesante esto que nos dice Julie Beth. Pues no sé si alguien tiene algún otro comentario al respecto. Creo que ha sido hasta ahorita la charla ha sido eh, muy creativa y ha aportado mucho, muy enriquecedora, esa es la palabra. Ha sido muy enriquecedora. Yo creo que aprendí Sebastián está muchas cosas. levantando la mano. ¿Tienes uso de la palabra, Sebastián? Querido doctor José Luis, o sea, finalmente el uso ético de la inteligencia artificial depende mucho de la persona, ¿no? Depende Ujú. mucho de cómo le formaron a la persona en casa, con valores, principios, virtudes, defectos, Ah, con el tema de darle mm, valor a lo subjetivo como el hecho de cumplir la palabra, ¿no? De ser leal, de ser respetuoso, de ser veraz, de decir la verdad ante todo. Y en ese sentido yo soy más aristotélico que platonista porque Aristóteles decía, yo soy más amigo de la verdad que de Platón, ¿no? Mientras que Platón defendía las mentiras piadosas cuando el fin era defender la vida o sí, defender los intangibles, ¿no? había un ideal, una idea. Entonces, en ese sentido, no sé si recuerdan ustedes el mito de Giges, que está en la República de Platón, de este campesino que era un modelo de campesino y cierto día se abrió la tierra y cayó hasta las profundidades del abismo, y en las profundidades del abismo se encontró con un gigante que tenía un anillo. Esto le sirvió de base a Tolkien para hacer El Señor de los Anillos, ¿no? Mm. Tomó el anillo, Giges, y se dio cuenta que le daba invisibilidad. Salió del abismo, le puso el anillo, mató al rey, conquistó al reino y pues, todo se fue al carajo, como decimos en Ecuador. Eh, Creo que se cortó, se bloqueó. ahí estoy de nuevo. Ahí estoy de nuevo. Entonces, Perdón, ¿sí me doctor, escuchan?
Ya no te escuchamos lo último, bueno, o yo no te escuché lo último. Se Se cortó lo trabó. último, Sebastián. Bueno, Se oye cortado, creo que tiene Ale problemas audio. Rivera, tienes el uso de la palabra. Alejandra Rivera. bueno, aquí sigo. ¿Me escuchan ahora sí? Bueno, Ah, sí, ya, ya, ah, siga, ya. doctor. Disculpe, disculpe, doctora Alejandra. Va a terminar el No, doctor Sebastián, sí, por claro favor. que sí. Usted continúa. Sigue, Sebastián, por favor, maestro. Entonces, Giges en el fondo demostró que no era tan loable seguirle o no era tan admirable porque siempre estuvo pensando o sus instintos, sus pasiones, sus deseos no eran las de ser un campesino formidable, sino la de Ujú, efectivamente seducir a la reina con el poder del anillo de la invisibilidad y matar al rey. Lo que yo quiero decir es que en nuestra vida íntima, privada, personal, interior, debería hacer match o hacer eh, encajar con nuestra vida externa, ¿no? Ser correctos internamente se traduce en ser correctos externamente, de Ujú, pensamiento, palabra, obra y como dice la Biblia, omisión. ujú, O bueno, no sé si dirá así y me corregirán. Pero el hecho de ser íntegros, de ser coherentes, de ser correctos es, es la esencia del ser humano, creo yo, ¿no? Esa es la realidad. Como decía, bueno, Alejandra dijo que la inteligencia es un ser, y yo siempre, y en estas conferencias lo he dicho, la inteligencia artificial no es ningún ser, no es ningún ente, la inteligencia artificial no tiene alma, no tiene espíritu, no tiene esencia, de hecho es como las olas y el mar. El mar existe porque tiene esencia. Las olas no existen porque no tienen esencia. Se ve el fenómeno de las olas, pero las olas no tienen esencia y por lo tanto no existen, aunque se vea su fenómeno. Entonces la inteligencia artificial para mí todavía es eso. Yo soy el que más uso inteligencia artificial, pero para mí es eso, es una ola, no es el mar. El mar es el ingenio humano. Las olas son los productos del hombre, como la inteligencia artificial. En ese sentido, yo creo que rescato lo que dice Alejandra de el hecho de que el ser humano debe desarrollar sus habilidades sociales, enfrentarse o confrontar o dialogar unos con los otros y pues usar las herramientas de la mejor manera posible. Es cuanto, querido maestro, y es cuanto, querido Daniel. Hasta aquí mi uso de la voz. Gracias. muchas gracias. Doctora Ale Rivera. En cuanto a un ser con el tema de la IA, bueno, hay diferentes ponencias, ¿no? Algunos argumentan que la IA es un ser en el sentido de que puede procesar información, aprender y tomar decisiones de manera. Y otras sostienen que, como Sebastián, que la IA no es un ser en el sentido tradicional, ya que no posee conciencia, emociones, ni experiencias subjetivas, ni alma. Y está bien, o sea, tanto como él como yo creo que estaríamos en lo correcto. O sea, yo en el sentido de que procesa información es un ser y él en el tema tradicional, en el sentido tradicional. Y bueno, en el sentido también en el tema, como él hablaba de la ética, creo que la IA es un tema complejo y multifacético que requiere una atención cuidadosa y una acción responsable. Es importante priorizar la ética y la responsabilidad en el desarrollo y la implementación de la IA para garantizar que se utilice para beneficio de la humanidad, para que se utilice de buena forma. No tratar como ahora también hay gente que por medio de la IA hacen estafas, engañan a la gente. Entonces, eso no está bien. Entonces, siempre va a haber el lado malo de las cosas. ¿Cómo le puedo sacar partido a esto de una forma mala? Entonces, para engañar a la gente. Entonces, esas cosas también hay que analizarlas, porque la IA puede ser buena como una herramienta
y puede también ser mala en el sentido de que va a tener mal uso. Entonces, en cuanto a la ética, es lo que puedo decir, garantizar que se utilice para beneficios de la humanidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Este, Maestro José, sí. ya el título de su tesis, visto en este caso del título de este diálogo conversatorio con los que estamos presentes aquí y en horas posteriores van a ver en el canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales el video, yo me hago la pregunta, ¿cuántos que ya terminaron de escribir un artículo, que ya terminaron de escribir su ensayo, su proyecto, su tesis, su libro, cuántos somos honestos, somos sinceros, tenemos principios de decir que sí utilicé en mi trabajo académico, intelectual, las herramientas de inteligencia artificial? Entonces, ¿cuánto de porcentaje del Ujú, producto que tú tienes ha sido con desarrollado, trabajado con herramientas de inteligencia artificial? Pero en general, todos nos quedamos en silencio. ujú, Nadie ujú. decimos. Nos sometemos a la revisión de pares, nos sometemos a que pasen los software antiplagios. Hay un porcentaje que cada universidad lo maneja, ¿no? Cada escuela de posgrado, cada universidad. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros somos sinceros de decir que sí hemos utilizado herramientas de inteligencia artificial? Cedo la palabra, maestro, y bueno, para los que nos acompañan, ¿qué dicen al respecto? Yo algo brevísimo. También está la parte del ego del ser humano, ¿no? Por ejemplo, cuando yo escribo, yo no uso inteligencia artificial porque me queda el ego de decir, no, yo lo escribí, yo lo creé. Pero claro, por el otro lado tenemos las personas que sí usan inteligencia artificial y bueno, no las dicen por vergüenza, ¿no? O quizás por ego mismo. Eso. Sí, alguien decía aquí algo bien importante. También el uso de la inteligencia artificial va a depender del tipo de educación o el tipo sí, de educación que tuvimos en familia, ¿no? O incluso en el tipo de formación que tuvimos tanto en la familia como en la escuela. Si nos formaron como una persona ética, una persona honesta, no vamos a utilizar la inteligencia artificial en términos deshonestos, sino precisamente como una herramienta, ¿no? Entonces, alguien, en el caso del doctor Sebastián, que está acostumbrado, que sabe que, que el producto es suyo, ¿no? Que el producto, que no puede estar de acuerdo con publicar un texto que no ha sido suyo, ¿no? Pero ya dependió de él, ¿no? De sus principios. Entonces, creo que el problema del mal uso de la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial, sino los principios con lo que se pueda, con lo que lo está usando el usuario, ¿sí? Este, pues muy bien, yo me llevo mucho aprendizaje de esta sesión. Hay muchas cuestiones que ustedes compartieron que no había yo considerado y que se me hacen muy interesantes. Y les quiero agradecer por todas las aportaciones que han hecho, tanto de manera verbal como en el chat. Este, y pues agradecer al doctor Daniel este espacio que nos da para poder platicar todas estas cuestiones o principios. Yo me voy con un bagaje, con una certeza de ciertas cosas, pero hay una cosa que creo que es más importante que las certezas que me llevo, que son las preguntas, ¿no? Me llevo varias preguntas, varias cosas
que me van a obligar a preguntarle a la inteligencia artificial. No, a estar buscando, ¿no? A estar. Agradezco nuevamente esta invitación. Doctor, no sé si quiere decir algunas últimas palabras. Por favor, a todos los que nos han acompañado desde el hermano país de Ecuador, desde Venezuela, entre los inscritos, también desde México, les pido por favor algo. Yo acabo de anotar en el chat mi número de celular, 934-721-336, el doctor Daniel Malpartida Victorio. Por favor, envíenme un mensaje. Yo les voy a hacer llegar este certificado a cada uno de ustedes. Los diálogos conversatorios que vamos a tener, les voy a certificar inmediatamente, ¿ya? Por favor, muy importante para poderles certificar. También recordarles que para el mes de mayo, si no me equivoco, el sábado 24, también, si no me equivoco, para el mes de mayo en nuestra programación, va a haber también un diálogo conversatorio. Entonces, los que nos han acompañado y los que han estado, por favor, con los que no tengo contacto, envíame un saludo en el WhatsApp. Yo les voy a agradecer para poderles certificar, hacerles llegar su certificado. Muchas gracias a cada uno de ustedes que se han dado un tiempo y nos han acompañado. Muchas gracias a los hermanos de Ecuador, de Venezuela, de México, los que nos han acompañado acá en Lima, Perú. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este cuarto seminario internacional Arte e Inteligencia Artificial. El título, Dirección de Tesis e Inteligencia Artificial, Retos y Responsabilidades. La misma que estuvo a cargo del doctor José Luis Bautista López. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Les invitamos una vez más, suscríbanse en el canal del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, abreviado CD, en nuestro canal de YouTube. Al mes nosotros tenemos 20 presentaciones. Por favor, lo único que les pido, agréguenme al WhatsApp y mándenme un saludo. Maestro, un abrazo muy fuerte para usted, Yulibet. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Y síganle al maestro en las redes sociales, particularmente en su canal de YouTube. Tiene sus presentaciones y en el instituto también tiene con nosotros el maestro varias que nos ha acompañado. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. También, está pendiente, Sebastián, está pendiente. Nos va a acompañar desde el hermano país de Ecuador muchos profesionales, amigos. Un saludo para todos. Un Muchas abrazo muy gracias. fuerte, Buenas noches. Alejandra, Carla, Carolina, para Chao, todos. chao. Un abrazo muy fuerte para todos. Un Igualmente, saludo para su gracias, muy padre, gentil. su señor padre de familia. Mucho gusto en conocerle, Alejandra. Igualmente, gracias. Qué grupo tan chévere. Muy bueno, excelente, Muchas excelente. gracias. Gracias. Buenas noches. Mi hermano Andrés, un saludo allá para Colombia, mi hermano. Gracias, Carolina. Un saludo para todos ustedes. Muchas gracias.